A veces, los inventos más grandes nacen de una necesidad tan simple como querer escuchar a alguien que está lejos. Hoy damos por hecho que podemos hablar con cualquier persona en cuestión de segundos, pero hace poco más de un siglo, eso era un sueño casi imposible. Esta es la historia de cómo el ser humano logró que su voz viajara por el aire, cruzando kilómetros, mares y fronteras. A mediados del siglo XIX, el mundo estaba viviendo una auténtica revolución tecnológica. El telégrafo ya había demostrado que los mensajes podían viajar a grandes distancias usando electricidad, pero seguía siendo un lenguaje de puntos y rayas. Rápido sí, pero frío e impersonal. El siguiente paso era más ambicioso. Sería posible transmitir la voz humana a través de un cable. En 1870, varios inventores de diferentes países experimentaban con esa idea. Entre ellos estaban Elisha Gray, un ingeniero estadounidense brillante, y un joven profesor de elocución llamado Alexander Graham Bell. Bell no solo era un hombre de ciencia, también tenía una conexión profunda con el sonido. Su madre y su esposa eran sordas, lo que despertó en él una fascinación por la comunicación y el lenguaje. Su investigación comenzó con un deseo personal, pero pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo. El objetivo era crear un dispositivo capaz de convertir las vibraciones del sonido en impulsos eléctricos, y luego volver a transformarlos en sonido al otro extremo, un puente entre voces separadas. Mientras tanto, el mundo científico se agitaba con rumores de que alguien estaba a punto de lograrlo. Y efectivamente, el 14 de febrero de 1876, tanto Bell como Gray presentaron solicitudes de patente para un dispositivo de transmisión de voz. El mismo día, la historia diría después que Bell llegó primero por apenas unas horas, y aquel pequeño margen le bastó para pasar a la historia como el inventor del teléfono. El 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell realizó la primera llamada telefónica de la historia. En su laboratorio, habló con su asistente Thomas Watson, que se encontraba en la habitación contigua. Las palabras que pronunció se convirtieron en una de las frases más famosas de la ciencia. Mr. Watson, come here. I want to see you. Watson corrió sorprendido, y Bell supo en ese instante que su invento funcionaba. El teléfono había nacido. Al principio, el invento generó asombro, pero también dudas. Muchos lo consideraban un truco, una curiosidad sin futuro. Sin embargo, el potencial era tan grande que pronto comenzaron las primeras líneas telefónicas, conectando oficinas, casas y ciudades enteras. En 1877 se fundó la Bell Telephone Company, y en solo unas décadas el teléfono se convirtió en símbolo del progreso y la comunicación moderna. El teléfono fue transformando el mundo, unió familias, aceleró los negocios y cambió la manera en que las personas se relacionaban. Ya no había silencio entre distancias, la voz humana había conquistado el espacio. Pero la historia no se detuvo ahí. A lo largo del siglo XX, el teléfono evolucionó, primero los teléfonos con manivela, luego los de disco, después los de botones y finalmente los inalámbricos. Cada paso acercaba más la comunicación al ideal de inmediatez. Y entonces, en los años 80 y 90, llegó la revolución de los teléfonos móviles. Lo que antes estaba limitado por cables, ahora cabía en la palma de la mano. Y el siguiente salto fue aún más impresionante en el smartphone, una mezcla de teléfono, computadora y cámara que transformó nuestra vida cotidiana. Hoy, hablar por teléfono ya no es solo una herramienta, sino una extensión de lo que somos. Detrás de cada llamada, de cada mensaje de voz, sigue vivo aquel primer sueño de Alexander Graham Bell, conectar a las personas. El teléfono no fue solo un invento, fue una declaración de humanidad. Demostró que la necesidad de comunicarnos, de sentirnos cerca, de compartir palabras y emociones, es tan poderosa que puede desafiar incluso a la distancia. Y aunque la tecnología siga avanzando, aunque hoy la inteligencia artificial o las videollamadas parezcan magia, todo comenzó con una simple frase en un pequeño laboratorio. Mr. Watson, come here. Primera wa, entito see you. Aquel día, la voz humana dejó de tener límites, y el mundo, literalmente, empezó a hablar, porque inventar el teléfono no fue solo un logro científico, fue el recordatorio de que la conexión más importante que tenemos es la que nos une unos con otros. Síguenos para más curiosidades de tecnología.